Soy Ángela. Y esa noche el frío no venía del vidrio de la ventana, sino del fondo de mi alma. A través del cristal vi a mi único hijo, Ricardo, parado junto a la puerta de la casa que construí con su padre, ladrillo por ladrillo. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer que no era mi nuera, y un hombre con un maletín que olía a buitre desde la distancia. Mi propio hijo. El niño al que le curé las rodillas raspadas y por quien vendí las joyas de mi madre para que fuera a la universidad, estaba a punto de cometer la peor de las traiciones. Sentí como se me partía el corazón en 1000 pedazos. ¿Alguna vez han mirado a alguien que aman y han visto a un completo extraño? Por favor, quédense conmigo, porque necesito que alguien sea testigo de lo que pasó esa noche. Mi vista se fijó en la carpeta de cuero que esa mujer, Verónica, le entregó a Ricardo con una sonrisa calculadora. Dentro de esa carpeta estaba la ruina de Laura, mi nuera, y el futuro incierto de mi nieta Sofía. Escuché la voz de mi hijo, cortando el silencio de la madrugada con una claridad que me heló la sangre. Ella es confiada, firmará sin leer. En ese momento, el dolor se convirtió en una rabia fría y decidida. Me di cuenta de que el amor no bastaba para proteger a mi familia. Necesitaba actuar. Mis manos temblorosas buscaron el viejo teléfono sobre la mesita. El único puente que tenía hacia la casa principal. Ellos creían que yo era solo una viejita inofensiva en la casita del fondo. Pero no sabían que esa viejita guardaba un secreto que podía derrumbar su plan como un castillo de naipes. Marcar el número de Laura fue el acto más difícil de mi vida. Cada dígito era un golpe en el pecho, consciente de que estaba a punto de detonar una bomba en el corazón de su matrimonio. Cuando su voz adormilada contestó, un nudo se me formó en la garganta. ¿Cómo le decía que el hombre con el que compartía su cama estaba afuera, conspirando para dejarla en la calle? No había tiempo para explicaciones, solo para la urgencia. Laurita, soy yo. Pase lo que pase, no abras la puerta, susurré con toda la firmeza que pude reunir. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mis propias lágrimas me delataran. Si esta historia ya les está revolviendo algo por dentro, suscríbanse para que me acompañen a ver cómo termina todo esto. El silencio que siguió a la llamada fue ensordecedor. Me quedé inmóvil con la mirada clavada en la puerta principal, esperando. 1 minuto, 2, el timbre sonó, un sonido agudo y violento en la quietud de la noche. Mi mente era un torbellino de dudas. ¿Me habría creído Laura? ¿O pensaría que eran los desvaríos de una suegra solitaria y celosa? Recordé la promesa que le hice a mi esposo Juan en su lecho de muerte, mientras sostenía su mano ya fría. Cuida la casa, Ángela. Es el nido. No dejes que se rompa. Miré la pequeña foto de él en mi buró. Su sonrisa joven y llena de sueños. No podía fallarle. No importaba el costo, no iba a permitir que destruyeran nuestro nido. Entonces, vi una luz encenderse en la sala de la casa grande. Mi corazón dio un vuelco. Laura estaba despierta. Afuera, la impaciencia de Ricardo era palpable. Caminaba de un lado a otro, mirando nerviosamente hacia mi ventana, como si de repente sintiera mi presencia, mi juicio. Verónica le dijo algo al oído y él asintió, volviendo a tocar el timbre con más insistencia. De pronto, todo quedó en suspenso. La perilla de la puerta principal comenzó a girar lentamente. Contuve la respiración, sin saber si del otro lado de esa madera se encontraba mi aliada, o la confirmación de que lo había perdido todo para siempre. La puerta que ahora tiembla bajo los golpes de mi hijo es la misma que mi Juan y yo instalamos en un caluroso sábado de 1980. Recuerdo el terreno vacío que compramos 5 años antes, en el barrio de Flores, un pedazo de tierra lleno de yuyos y sueños. Juan me tomó de la mano, sus dedos callosos por el trabajo en la obra, y me dijo: «Aquí, Ángela, aquí crecerán nuestros hijos y nuestros nietos». Sentí el sol en la cara y una certeza en el pecho que nunca me había abandonado hasta esta noche. Ver a Ricardo ahí afuera tratando de forzar la entrada a ese sueño, es como si estuviera tratando de derribar los cimientos de mi propia vida. Cada golpe que da en la madera es un martillazo contra el corazón de su padre, donde quiera que esté. Construimos esta casa con nuestras propias manos, fin de semana tras fin de semana. Yo aprendí a mezclar el cemento en la proporción justa mientras Juan levantaba las paredes, ladrillo a ladrillo. El olor a mezcla fresca se metía en mi pelo y el polvo se pegaba a mi piel, pero éramos felices. Ricardo era un niño pequeño que corría entre las herramientas, y su risa era la música que nos daba fuerzas.
Le enseñamos a respetar el valor del esfuerzo, a entender que cada pared representaba horas de sudor y sacrificios. Esas mismas paredes que ahora lo escucho maldecir en voz baja, impaciente, como si fueran un obstáculo y no el refugio que su padre y yo construimos para él, para su futuro, para su familia. Recuerdo perfectamente el día que vendí el collar de perlas y los aretes de oro de mi madre. Ricardo había sido aceptado en la universidad, pero la matrícula era más de lo que podíamos pagar. Fui sola a la joyería de la calle Rivadavia, con la caja de terciopelo azul en mi cartera. Sentí el peso de la decisión en cada paso. El joyero, un hombre mayor con lentes gruesos, me dio un fajo de billetes que se sentían fríos y extraños en mi mano. No le dije nada a Juan hasta que tuve el recibo de la inscripción pagada. Cuando se lo mostré, vi orgullo y un poco de tristeza en sus ojos. Le dimos a nuestro hijo la oportunidad que nosotros nunca tuvimos, un futuro profesional. Y ahora, él usa esa inteligencia para planear cómo despojar a su esposa. Cuando Juan se fue hace 10 años, el silencio de la casa grande era insoportable. Mis amigas me decían que me mudara con Ricardo, que me dejara cuidar. Pero yo no quería ser una carga. Volví a mi máquina de coser, mi vieja Singer. Y acepté todos los trabajos que pude. Hacía arreglos para las tiendas del barrio, vestidos de fiesta para vecinas, lo que fuera. Hubo noches en que me quedé cosiendo hasta las 3 de la mañana, con los dedos hinchados y la espalda dolorida, solo para poder pagar mis propias cuentas y demostrar sobre todo a mí misma, que todavía podía valerme. Ese dinero que gané con tanto esfuerzo, ese que le presté a Ricardo hace 2 años para una supuesta inversión, es parte de la deuda que ahora lo está ahogando y empujando a esta locura. Hace 5 años, cuando Laura y Ricardo me dijeron que venía Sofía en camino, mi corazón se llenó de una alegría inmensa. Les ofrecí que se quedaran con la casa principal. Un bebé necesita espacio para correr, les dije. Y yo estoy bien en un lugar más pequeño. Empaqué mis recuerdos, mis fotos y mis telas, y me mudé a esta casita del fondo del terreno, feliz de verlos construir su nido en el mío. Desde esta misma ventana los veía jugar con Sofía en el jardín, los escuchaba reír en las tardes de verano. Creí que al darles el espacio, estaba asegurando la unión de la familia para siempre. ¡Qué ingenua fui! Esta ventana, que debía ser mi palco a la felicidad de mi hijo, se ha convertido en mi puesto de vigilancia contra él. A veces, cuando Sofía venía a visitarme, traía sus crayones y dibujaba en mi mesita de la cocina. Hace unos meses dibujó nuestra familia, ella, su papá, su mamá y yo, todos de la mano frente a la casa grande, con un sol sonriente encima. «Esta es nuestra casa para siempre, abuela», me dijo con su vocecita seria. Guardé ese dibujo como un tesoro. Está aquí, a mi lado sobre la cómoda. Mirarlo ahora me da la fuerza que necesito. No se trata de las paredes ni del techo. Se trata de ese sol sonriente, de la promesa de un para siempre que mi nieta merece y que su propio padre está a punto de borrar con una firma en la oscuridad. No puedo permitirlo. Mi mirada se aparta del dibujo y se posa en la vieja caja de metal que guardo en el estante de arriba del ropero. Es la caja donde Juan guardaba los papeles importantes. Me subo a un taburete con un cuidado que mis años exigen. La bajo y la pongo sobre la cama. El metal está frío al tacto. Adentro, debajo de nuestra libreta de casamiento y algunas fotos en blanco y negro, está lo que busco. La escritura original de la casa. Mis dedos, acostumbrados a la delicadeza de la seda y el hilo, rozan el papel grueso y amarillento. La desdoblo con cuidado. Ricardo y su socia creen que tienen todo el poder, pero olvidaron un pequeño detalle, una cláusula que mi Juan y yo, aconsejados por nuestro amigo el notario Mateo, insistimos en incluir. Una línea de texto que esta noche se convertirá en mi única arma. La primera vez que Ricardo trajo a Verónica a casa fue un domingo por la tarde, hace poco más de 1 año. No me avisó, simplemente aparecieron en la puerta de mi casita con una botella de vino barato y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Verónica me saludó con 2 besos al aire. Sus uñas rojas parecían garras a punto de clavarse en algo. Recorrió mi pequeña sala con la mirada, deteniéndose en los muebles que Juan y yo habíamos elegido con tanto cariño en las fotos de nuestra familia. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier insulto. Fue una evaluación fría, como la de un tasador que calcula el valor de objetos a liquidar. Vi a mi hijo observarla, ansioso por su aprobación,
y entendí que una extraña había entrado en nuestro nido, no para sumarse, sino para medirlo y quizás para desmantelarlo. Poco después de esa visita los domingos en familia se terminaron. Solía ser nuestro día sagrado. Yo cocinaba pasta casera, el olor a salsa de tomate inundaba el patio, y escuchábamos a Sofía reír mientras corría por el césped. De un día para otro, Ricardo empezó a llamar el sábado por la noche con excusas, que tenían un compromiso, que estaban cansados, que Verónica tenía mucho trabajo. Al principio Laura intentaba disimular, me traía un plato de comida por la tarde, pero sus ojos tristes me decían que ella también sentía el vacío. Empecé a pasar los domingos sola, escuchando el silencio de la casa grande a través de mi ventana. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Me estaban borrando de su vida, de su rutina, con una delicadeza cruel, haciéndome invisible en el mismo lugar donde eché raíces. Fue en esa época que los préstamos se hicieron más frecuentes. Ya no eran pequeñas cantidades para la gasolina o una cuenta inesperada. Eran sumas importantes, siempre con la promesa de una inversión segura, que estaba a punto de dar frutos. Empecé a anotarlo todo en una vieja libreta de almacenero, de esas de tapa dura y hojas cuadriculadas. Al principio lo hacía por orden, como mi padre me había enseñado, pero con el tiempo, esa libreta se convirtió en el diario de mi desengaño. Cada línea era una mentira. Para la cuota del colegio de Sofía, para un adelanto de materiales. Y yo, sabiendo en el fondo que no era verdad, se lo daba igual. ¿Qué madre no lo haría? Esa libreta, que ahora descansa en el cajón de mi mesita de noche, es la prueba de cómo la desesperación de mi hijo fue carcomiendo su honestidad. El golpe más duro fue cuando volví de hacer las compras una tarde y vi que habían arrancado los rosales que Juan plantó junto al porche de la casa principal. Eran sus favoritos, unos rosales de un rojo intenso que cuidé como un tesoro durante 10 años. En su lugar Verónica había mandado a poner unas plantas modernas, de hojas duras y sin flores, que parecían de plástico. Nadie me consultó, nadie me dijo nada. Cuando le pregunté a Ricardo se encogió de hombros y dijo que a Verónica le parecían anticuados, que había que modernizar el jardín. Esa noche lloré en silencio, abrazada a una foto de Juan. No era por las flores, era por el mensaje. Mis recuerdos, nuestra historia, ya no tenían lugar allí. Estaban arrancando de raíz todo lo que habíamos construido juntos, y mi hijo lo estaba permitiendo. Esa misma noche, incapaz de dormir, sentí una necesidad imperiosa de conectar con algo sólido, algo que no pudieran arrancar. Me subí al taburete y bajé la caja de metal del ropero. El frío del metal me calmó un poco. La abrí, y mis dedos buscaron el papel grueso y doblado de la escritura. No la leí, no necesitaba hacerlo. Solo necesitaba sentir su peso en mis manos, recordar la tarde en que la firmamos con el notario Mateo, la sonrisa de Juan, su mano apretando la mía bajo la mesa. Él había insistido en esa cláusula. Es para protegerte, Ángela, para que siempre tengas la última palabra sobre nuestro hogar. En ese momento me pareció una exageración, un gesto de un hombre demasiado previsor. Ahora entendía que no era previsión, era sabiduría. Era su forma de cuidarme, incluso después de haberse ido. Siento que esta soledad, la de ver cómo te van quitando tu lugar en el mundo poco a poco, la conocen muchos. Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo me están acompañando esta noche, para sentir que no estoy tan sola, porque a veces el silencio de estas 4 paredes es tan grande que parece que el mundo entero se olvidó de que existo. Ver sus mensajes me da fuerza, me recuerda que hay gente buena, que hay oídos dispuestos a escuchar. Y escuchar es lo que más necesito ahora, mientras el miedo y la rabia pelean dentro de mí. Saber que alguien más es testigo de esta injusticia me ayuda a mantenerme firme, a no dudar del paso que estoy a punto de dar, por más doloroso que sea. La confirmación de mis peores temores llegó hace exactamente una semana. Salí a comprar el pan a media mañana y al pasar por el café, La Biela, en la esquina de Quintana, los vi. Ricardo y Verónica estaban sentados en una mesa junto a la ventana, inclinados sobre unos papeles desplegados. Con ellos había un hombre de traje gris que no conocía. No eran papeles comunes, eran planos, como los que Juan y yo mirábamos durante horas cuando construíamos la casa. Mi corazón se detuvo. Me quedé parada en la acera de enfrente, escondida detrás de un árbol, sintiendo un frío que no era del viento. Los vi señalar partes del plano, reír,
y al hombre del traje asentir con una sonrisa profesional. No había duda, no estaban planeando una remodelación. Estaban planeando venderlo todo. Y ahora, de vuelta en el presente, mientras los golpes de Ricardo en la puerta principal resuenan en la noche, todo encaja. El hombre del maletín que está con él y Verónica debe ser el mismo del café, o alguien como él. La carpeta que le entregaron no contiene un simple papel, contiene la sentencia de Laura y Sofía. La urgencia que sentí al verlos en ese café se ha convertido en una certeza helada. No hay más tiempo para dudar, no hay más espacio para la esperanza de que mi hijo recapacite. La traición ya no es una sospecha, es un hecho que está sucediendo a pocos metros de mí. Y de repente, los golpes en la puerta se detienen. Un silencio tenso se apodera de todo. Entonces, escucho el sonido metálico y agudo de algo forzando la cerradura. El sonido metálico en la cerradura se detuvo de golpe, dejando un silencio tan denso que podía sentirlo presionar contra mis oídos. Contuve la respiración, con los ojos fijos en la ventana del cuarto de Laura. Por un instante, vi su silueta recortada contra la luz tenue de una lámpara, una sombra inmóvil que observaba lo mismo que yo. Estábamos conectadas por ese patio oscuro, dos mujeres en vigilia, esperando el siguiente movimiento del hombre que debía protegernos. Sentí una extraña camaradería en esa distancia, un lazo invisible de miedo y resistencia que se tejía entre mi casita y la casa principal. Ella me había creído. Por ahora, eso era suficiente. Ricardo se alejó de la puerta con un gesto de furia contenida. Lo vi pasar la mano por su cabello, un tic nervioso que tenía desde niño cuando algo no le salía bien. Verónica le susurró algo al oído, y él asintió, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Entonces, en un arrebato de impotencia, le dio una patada sorda a la base de la puerta. No fue un golpe fuerte, sino un acto mezquino, infantil, que me revolvió el estómago. En ese pequeño gesto violento, no reconocí al niño al que le enseñé a cuidar de sus juguetes, ni al joven que prometió amar y respetar a su esposa. Vi a un extraño, un hombre acorralado por sus propias malas decisiones, dispuesto a derribar todo con tal de salvarse a sí mismo. Fue entonces que cometió el error que lo cambió todo. Sacó su teléfono y en lugar de llamar, pareció leer un mensaje. Su rostro se descompuso. Se volvió hacia Verónica y el otro hombre, y su voz cortó el aire de la noche, alta y clara, cargada de una arrogancia que nunca le había escuchado. Se acabó la paciencia. Mañana mismo le llega la notificación. Ya tengo la copia del poder notarial que firmó el año pasado para la hipoteca. Con eso es suficiente para iniciar el traspaso. Mintió con un aplomo que me heló la sangre. Yo sabía que no existía tal poder, Laura me lo habría dicho. Era un farol, una cruel estocada en la oscuridad, diseñada para quebrar su voluntad y hacerla sentir legalmente indefensa. Vi la silueta de Laura retroceder bruscamente de la ventana, como si esas palabras la hubieran empujado físicamente. Un segundo después, la luz de su cuarto se apagó. La oscuridad total en la casa principal se sintió como una rendición, como si el corazón del hogar se hubiera detenido. Afuera, Ricardo y sus cómplices se quedaron un momento más, saboreando su supuesta victoria en el silencio. Fue en ese preciso instante que el dolor en mi pecho se transformó en una calma glacial. El último vestigio de esperanza que guardaba por mi hijo, la tonta idea de que quizás estaba confundido o desesperado, se hizo cenizas. La traición ya no era una posibilidad. Era un hecho consumado y declarado a viva voz en nuestro patio. El auto en el que llegaron arrancó con un rugido que rompió la quietud del barrio de Flores y se perdió calle abajo. Me quedé parada frente a mi ventana hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo. La amenaza inmediata había pasado, pero la guerra acababa de ser declarada. La mención de ese falso poder notarial fue su error fatal. Me dio un arma. Me dio claridad. Él creía que su mentira le daba poder, pero lo único que hizo fue mostrarme hasta dónde estaba dispuesto a llegar, y sin saberlo, me entregó la justificación que necesitaba para dejar de ser una simple espectadora. La viejita inofensiva de la casita del fondo acababa de morir. En su lugar, había una madre y abuela con una memoria impecable y una promesa por cumplir. Me alejé de la ventana y, con un movimiento lento y deliberado, me acerqué a mi puerta y pasé el cerrojo.
El chasquido metálico resonó en la pequeña sala. Era un gesto simbólico, lo sabía, pero necesario. Estaba trazando una línea, asegurando mi territorio. Mi mirada recorrió los muebles, la máquina de coser cubierta con una tela, la foto de Juan sobre la repisa. Todo lo que había en esa habitación era un testimonio de una vida de trabajo y sacrificio. No iba a permitir que la desesperación de mi hijo y la codicia de esa mujer lo convirtieran en escombros. La seguridad de Laura, y sobre todo, el futuro de Sofía, ahora dependían de mí, de mi fuerza, de mi memoria y del secreto que Juan y yo habíamos guardado bajo llave durante años. El rostro de mi nieta apareció en mi mente, dormida en su cama, ajena a la tormenta que se desataba afuera de su puerta. Pensé en su dibujo pegado en mi heladera, con ese sol sonriente sobre nuestra casa. El amor de una abuela es un animal extraño. A veces es suave como una caricia y otras, feroz como una leona que defiende a su cría. Esa noche, sentí cómo mis garras crecían. No había espacio para las lágrimas, ni para la autocompasión. Solo había un camino a seguir, una estrategia que se formaba en mi mente con una lucidez aterradora. Ricardo había intentado usar un documento falso como arma. Yo usaría uno verdadero como escudo y como espada. Caminé hacia la vieja cómoda de madera y saqué la caja de metal de su escondite. No la abrí. Solo la sostuve entre mis manos, sintiendo el frío del acero y el peso de la verdad que contenía. Miré el teléfono sobre la mesita, ese aparato que horas antes había usado con una voz temblorosa para susurrar una advertencia. Ahora lo usaría para dar una orden. Mis manos ya no temblaban. La hora de actuar había llegado, y no pensaba esperar a que el sol saliera para dar el primer golpe. Apenas unos minutos después de que el auto de Ricardo desapareciera, escuché unos golpecitos desesperados en mi puerta. No eran los golpes furiosos de mi hijo, sino un llamado rápido y asustado. Abrí sin dudar. Era Laura, con el rostro pálido y los ojos hinchados por un llanto contenido. Llevaba puesto un abrigo sobre el pijama, y temblaba de frío y de miedo. «Ángela, lo oí todo», susurró, entrando a mi pequeña sala como un animalito buscando refugio. «¿Es verdad lo del poder? ¿Puede hacerlo?» La abracé por un instante, sintiendo sus hombros huesudos bajo mi mano. La senté en la silla donde tantas veces se había sentado a tomar mate conmigo, en tiempos más felices. La miré a los ojos y mi voz salió firme, sin un atisbo de la duda que me había carcomido durante toda la noche. «No, Laurita. No puede. Y ahora vas a entender por qué». Con una calma que ni yo misma sabía que poseía, me subí al taburete y bajé la caja de metal del ropero. El gesto fue lento, medido. Ya no había pánico en mis movimientos, solo una determinación helada. Laura me observaba en silencio, sus ojos pasando del miedo a la curiosidad. Puse la caja sobre la mesita de la cocina, el metal produciendo un sonido sordo y definitivo. La abrí. Adentro, sobre las fotos de mi casamiento y la libreta de ahorros de Juan, estaba la escritura original. La saqué con un cuidado casi reverencial. El papel amarillento y grueso se sentía como un escudo en mis manos. La desdoblé frente a ella, alisando las arrugas con la palma de mi mano. «Esto», le dije señalando un párrafo específico con mi dedo índice, «es más fuerte que cualquier mentira que él pueda inventar en una noche de desesperación». Laura se inclinó para leer, sus labios moviéndose en silencio mientras descifraba la caligrafía del notario. Sus ojos se abrieron con incredulidad. La cláusula era clara, escrita en un lenguaje un poco antiguo pero inequívoco. Le expliqué con las palabras más sencillas que pude encontrar, las mismas que usó nuestro amigo Mateo cuando la redactó hace tantos años. «Juan y yo te donamos la casa en vida, sí. Ricardo es el dueño en los papeles, el nudo propietario, como dicen. Pero yo, hasta el último día de mi vida, tengo el usufructo vitalicio. ¿Sabes qué significa eso, hija? Significa que él es el dueño de las paredes, pero yo soy la dueña de la puerta y de las llaves. Sin mi firma notariada y en persona, esta casa no se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede tocar. Ni un solo ladrillo». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Laura, pero esta vez no era de miedo, sino de un alivio abrumador. Me miró, confundida. «¿Por qué nunca nos dijiste nada, Ángela?» Tomé aire. Era una pregunta justa.
Porque una madre nunca quiere creer que tendrá que usar un contrato para protegerse de su propio hijo. Lo hicimos por si algo me pasaba, para que yo siempre tuviera mi lugar, pero en el fondo de mi corazón esperaba que el amor y el respeto fueran suficientes. Creí que si él sabía que yo tenía la última palabra, nuestra relación se basaría en una obligación, y no en el cariño. Fui una tonta, lo sé. Le di mi confianza y él la usó para cavar su propio pozo. Mi voz se quebró por un segundo, pero me recompuse de inmediato. No era momento para lamentos. De repente la postura de Laura cambió, el temblor cesó y la mujer asustada que había entrado a mi casa fue reemplazada por una leona herida. La rabia justa brilló en sus ojos. Se secó la cara con el dorso de la mano y su voz, aunque baja, sonó a metal. Esa mujer Verónica, ella está detrás de todo esto. Lo tiene ahogado en deudas, lo sé. Pero él la dejó entrar, él la dejó pisotearnos. Asentí en silencio. No iba a defender a mi hijo. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Laura tomó la escritura con sus propias manos, leyéndola de nuevo, como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. Esto lo cambia todo, dijo mirándome con una nueva luz en los ojos, una de complicidad. Ya no somos las víctimas esperando en la oscuridad, ahora tenemos el poder. Y vamos a usarlo con inteligencia, respondí, mi mente trabajando a toda velocidad. Me acerqué al viejo aparador y saqué una agenda telefónica de tapas gastadas. Mis dedos, acostumbrados a buscar los números de los médicos y las tiendas del barrio, fueron directamente a la letra M. Allí estaba, Mateo García, notario. El número de su casa, el mismo de hace 40 años. Don Mateo se jubiló, pero sigue siendo el hombre más honesto que conozco. Él redactó esto, él es testigo de la voluntad de Juan. Lo llamaremos a primera hora, no haremos nada sin su consejo. Guardé la escritura de nuevo en su caja, pero dejé sobre la mesa la libreta donde había anotado cada préstamo que le di a Ricardo. Y le llevaremos esto también, para que entienda la historia completa. Mientras el cielo afuera empezaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer, sentí que una alianza inquebrantable se había forjado en mi pequeña cocina. Ya no era yo sola contra mi hijo. Éramos Laura y yo, dos generaciones de mujeres de esta familia, unidas para proteger el nido. Miré el dibujo de Sofía en la heladera, con su sol sonriente, y sentí una oleada de fuerza. No luchaba por paredes y un techo, luchaba por ese dibujo, por el derecho de mi nieta a crecer en un hogar seguro, lejos de la codicia y la traición. Por primera vez en meses, sentí que la promesa que le hice a Juan no era una carga pesada, sino una armadura brillante. A las 7 en punto de la mañana, con una taza de café humeante en la mano, marqué el número de don Mateo. Laura estaba a mi lado, sosteniendo mi otra mano. La voz del notario, aunque somnolienta al principio, se volvió aguda y clara en cuanto pronuncié mi nombre y la palabra escritura. No necesité dar muchos detalles. Ángela te esperaba. Juan siempre me dijo que este día podría llegar. Vengan a mi antiguo despacho a las 9. Usaré mis contactos para verificar el estado actual de la propiedad en el registro. No firmen nada, no hablen con nadie hasta que nos veamos. Colgué el teléfono y asentí hacia Laura. El primer paso estaba dado. Nos preparamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos pero moviéndonos con un propósito común. Le presté a Laura uno de mis vestidos más formales, y aunque le quedaba un poco grande, le daba un aire de seriedad y dignidad. Yo me puse mi mejor traje, el que usaba para las ocasiones importantes. Mientras guardaba la caja de metal en mi cartera, junto a la libreta de las deudas, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la viejita invisible que cosía en el fondo. Era Ángela Pérez, la viuda de Juan Pérez, y estaba a punto de recordarle a mi hijo quién era la verdadera matriarca de esa familia. Laura tomó la cartera con los documentos, un gesto que sellaba su rol en esta batalla. Su mano ya no temblaba. Me miró, y en sus ojos vi la misma determinación que sentía arder en mi pecho. Había miedo, sí, pero estaba enterrado bajo capas de resolución y amor por su hija. Ya no éramos solo suegra y nuera, éramos socias en la misión más importante de nuestras vidas. Salimos de mi casita justo cuando los primeros rayos de sol iluminaban el rocío en los rosales que Juan había plantado.
esos que Verónica había despreciado. Laura me miró, con la escritura a salvo en su poder, y me hizo la pregunta que definiría todo lo que vendría después. «Ángela, ¿estás lista para esto?» La miré a los ojos y asentí lentamente. «Estoy lista, hija, más lista que nunca». Mi voz no tembló. Salimos al aire fresco de la mañana, un aire que olía a tierra mojada y a un nuevo comienzo. Nuestra primera parada fue el Banco Nación de la avenida Acoite, el de toda la vida. Laura llevaba la cartera con nuestros tesoros de papel como si fuera un escudo. El banco estaba lleno como siempre a esa hora, y el olor a desinfectante y a café quemado me revolvió el estómago. Sacamos el número C47 para asesoría patrimonial y nos sentamos a esperar. El reloj digital de la pared marcaba las 8:15, y cada minuto que pasaba se sentía como una pequeña derrota. Veía a la gente ir y venir, absorta en sus propios problemas, mientras nosotras librábamos una guerra silenciosa en esas sillas de plástico duro. Finalmente, una voz metálica llamó nuestro número. Nos atendió un hombre joven, de apellido Ferreira según su placa. Su escritorio estaba impecable, casi sin vida. Le extendí la copia de la escritura que don Mateo nos había aconsejado llevar. Él la leyó con una atención profesional que me tranquilizó un poco. Tecleó en su computadora durante lo que pareció una eternidad. El sonido de las teclas era lo único que se escuchaba. Luego levantó la vista y nos miró por encima de sus anteojos. «Efectivamente, doña Ángela. Usted figura como usufructuaria vitalicia. No hay ningún movimiento de hipoteca ni solicitud de crédito sobre esta propiedad en nuestros registros. Legalmente, sin su firma certificada aquí, en persona, nadie puede tocarla». Sentí que Laura soltaba el aire que había estado conteniendo a mi lado. Era la primera confirmación oficial, la primera piedra sólida bajo nuestros pies. Con esa pequeña victoria en el bolsillo, pasamos al siguiente punto del plan. Le pedí al señor Ferreira que me informara sobre la cuenta de ahorros que compartía con Ricardo. Una que yo había abierto para emergencias. Su rostro cambió ligeramente. «Hubo un intento de transferencia grande esta mañana, a las 7:30. Fue rechazado por falta de una segunda clave de seguridad que solo usted tiene». Mi sangre se heló. Ya estaba actuando. Le pedí que bloqueara preventivamente cualquier operación saliente de esa cuenta. Me dijo que necesitaba llenar un formulario en el mostrador de atención al cliente. Por supuesto, nada era sencillo. Tuvimos que volver a la sala de espera, sacar otro número, el B112, y aguardar nuestro turno en otra fila, sintiendo la mirada impaciente de la gente a nuestras espaldas. Mientras esperábamos en la segunda fila, el teléfono de Laura vibró sin parar. Lo sacó del bolsillo y me mostró la pantalla. Eran 5 mensajes de Ricardo, uno detrás de otro. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Necesito que vengas a casa ya. Es urgente». Su tono era autoritario, desesperado. La miré fijamente y negué con la cabeza. «No respondas. Ni una palabra. Nuestro silencio es nuestra mejor arma ahora mismo». Ella asintió, aunque vi el miedo en sus ojos. Guardó el teléfono. Llenamos el formulario con letra temblorosa pero firme, y tras entregarlo, la empleada nos dio un comprobante de papel fino. El bloqueo estaba hecho. Al salir del banco, el sol de la mañana me pareció un poco más cálido, como si el mundo estuviera de nuestro lado. Nuestra siguiente parada antes de ir con don Mateo fue el registro de la propiedad inmueble en la calle Venezuela. El edificio era imponente y frío, lleno de pasillos largos y gente apurada con carpetas bajo el brazo. Necesitábamos un informe de dominio actualizado, un papel que certificara que no había ninguna trampa legal ya en marcha. La fila era larguísima, y el aire estaba viciado. Una mujer delante nuestro se quejó de que el sistema estaba lento. Miré el reloj de mi muñeca. Eran las 10:20, la cita con don Mateo era a las 11. Sentí una punzada de pánico. La idea de que un trámite burocrático pudiera arruinar nuestro plan era insoportable. Laura me apretó el brazo dándome fuerzas. «Tranquila, Ángela, llegaremos». Por fin fue nuestro turno. La empleada, una mujer mayor, con el pelo recogido en un rodete severo, tomó nuestros papeles sin mirarnos. Tecleó los datos de la propiedad, y la impresora a su lado empezó a zumbar, escupiendo una hoja con sellos oficiales.
Nos la entregó junto con un recibo por la tasa que tuvimos que pagar. Lo leí allí mismo, de pie, sin gravámenes ni interdicciones. Limpio. El papel oficial confirmaba lo que nos había dicho el banco. Teníamos la prueba definitiva en nuestras manos. El plan avanzaba, pero no sabíamos que Ricardo ya estaba haciendo su propio movimiento para adelantarse. Quédense para ver cómo se desata la tormenta final. Llegamos al despacho de don Mateo a las 11:05, con el corazón en la boca. Su antigua oficina olía a libros viejos y a justicia. Nos recibió con un abrazo paternal y nos sentó frente a su enorme escritorio de roble. Desplegamos nuestros documentos sobre la madera pulida, la escritura original, la libreta de las deudas, el comprobante del banco y el informe de dominio recién salido de la impresora. Él lo revisó todo con sus ojos expertos, asintiendo lentamente. Excelente trabajo, chicas. Han reunido todo lo necesario. Tomó su teléfono y llamó a un colega en una notaría del centro. Te pido un favor, Roberto. Si un tal Ricardo Pérez intenta iniciar cualquier trámite con la propiedad de esta dirección, bloquéalo y avísame de inmediato. Sí, es un asunto familiar delicado. Estaba tejiendo una red a nuestro alrededor. Luego, don Mateo nos dio la siguiente instrucción. Con una calma absoluta, dictó un texto breve y contundente para que Laura se lo enviara a Ricardo por mensaje de texto certificado, de esos que tienen validez legal. El mensaje decía simplemente: Ricardo, a partir de este momento cualquier asunto relacionado con el inmueble de la calle Yerbal 2450 deberá ser tratado exclusivamente a través de nuestro representante legal, el Dr. Mateo García, en el siguiente número de teléfono. Te ruego no volver a contactarme directamente sobre este tema. Era una declaración de guerra, pero una guerra librada con las armas de la ley, no con gritos ni insultos. Era una forma de quitarle el poder de la manipulación directa, de obligarlo a moverse en un terreno donde no podía mentir con tanta facilidad. Laura copió el texto con los dedos temblorosos y lo envió. La doble tilde azul de confirmación apareció casi al instante. El silencio en el despacho de don Mateo era total. Podía escuchar el tic-tac de un viejo reloj de pared. Un minuto después, el teléfono de Laura empezó a sonar. En la pantalla brillaba el nombre Ricardo. Los tres nos miramos. Don Mateo hizo un gesto con la mano, una negativa rotunda. Laura, con una nueva determinación en su rostro, silenció la llamada y puso el teléfono boca abajo sobre el escritorio. La vibración continuó por unos segundos y luego cesó. Habíamos construido un muro de silencio, de legalidad y de dignidad. El teléfono de Laura volvió a vibrar, pero no era una llamada. Era una notificación de la aplicación del banco. La abrió y nos mostró la pantalla. Era una alerta automática. Intento de retiro por ventanilla de $100, 000 pesos, de la cuenta conjunta número 78, a 2.345 novenos de hectárea, sido denegado por bloqueo preventivo. Ricardo no solo había intentado hacer una transferencia, sino que, al verla fallar, había ido en persona al banco para intentar vaciar la cuenta. La red que estábamos tejiendo había funcionado. El impacto era real, inmediato. De repente, el intercomunicador del escritorio de don Mateo sonó con un zumbido agudo, y la voz de su secretaria llenó la habitación. Doctor, el señor Ricardo Pérez está en la recepción, pregunta por usted y dice que es urgente. Don Mateo nos miró a Laura y a mí, y luego a la puerta de su despacho. Su rostro, surcado por las arrugas de una vida dedicada a la ley, era una máscara de serenidad profesional. «Que pase», le dijo a su secretaria por el intercomunicador. Mi corazón latía con una fuerza sorda contra mis costillas, un tambor que marcaba el comienzo de la batalla final. Apreté discretamente la mano de Laura debajo de la mesa. Ella me devolvió el apretón, sus dedos fríos pero firmes. No había vuelta atrás. La perilla giró, y la puerta se abrió, revelando a mi hijo. Entró con la arrogancia de quien se siente ganador, con esa sonrisa torcida que había adoptado desde que Verónica entró en su vida. Pero la sonrisa se congeló en sus labios en cuanto me vio sentada allí, junto a su esposa, en el lugar donde él esperaba encontrar a una víctima fácil. Detrás de él entró Verónica, vestida con un traje impecable que gritaba eficiencia y frialdad. Su mirada me barrió de arriba abajo con un desdén mal disimulado antes de posarse en don Mateo. Ricardo recuperó la compostura,
aunque una vena en su sien empezó a latir con furia. —¿Qué es esto? ¿Qué haces tú aquí, mamá? —preguntó, su voz cargada de una falsa sorpresa que no engañaba a nadie. Se dirigió al notario como si yo no existiera. —Doctor, yo vine a reunirme con mi esposa para firmar unos documentos importantes. No entiendo esta emboscada. Se mantuvo de pie negándose a sentarse, tratando de imponer su presencia física en una habitación donde su poder se estaba desvaneciendo por segundos. Verónica, más astuta, se cruzó de brazos junto a la pared, analizando la situación como una jugadora de ajedrez que se da cuenta de que ha caído en una trampa. Don Mateo, sin inmutarse, hizo un gesto hacia las 2 sillas vacías frente a su escritorio. —Por favor, siéntense. Creo que les conviene escuchar lo que tengo que decir. Su tono era amable, pero no admitía réplica. Ricardo dudó un instante, pero finalmente se sentó de mala gana. El notario deslizó suavemente la escritura original sobre la superficie de roble pulido, hasta que quedó justo en el centro de la mesa, un viejo documento amarillento, que de repente pesaba más que todo el oro del mundo. —Ricardo —comenzó don Mateo con una calma exasperante—, Laura me ha nombrado su único representante legal para cualquier asunto relacionado con la propiedad de la calle Yerbal. Y tu madre, como parte interesada y fundamental, está aquí para clarificar la situación de una vez por todas. El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Con un movimiento deliberado, don Mateo se puso sus lentes de lectura y abrió la escritura en una página específica, marcada con una pequeña pestaña roja. Supongo que por las prisas de la vida, has olvidado un pequeño detalle de este documento que firmaste junto a tu madre hace ya varios años. Su dedo índice se posó sobre un párrafo. Cláusula 4. Donación con reserva de usufructo vitalicio. Esto significa, en términos que puedas entender, que si bien tú eres el nudo propietario, tu madre Ángela Pérez es la usufructuaria. Ella, y solo ella, tiene el derecho de uso, goce y disfrute de la propiedad hasta el último día de su vida. Ninguna venta, hipoteca o modificación puede realizarse sin su consentimiento expreso, firmado y certificado ante notario. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su plan. Vi el color desaparecer del rostro de mi hijo, reemplazado por una palidez cerosa de pura incredulidad. —Eso es ridículo, es un papel viejo —balbuceó Ricardo, buscando con la mirada a Verónica como si ella pudiera hacer desaparecer la realidad con su voluntad. Pero Verónica ya no lo miraba a él. Sus ojos de depredadora estaban fijos en la escritura, su mente calculadora procesando la magnitud de la derrota. Mi hijo se volvió hacia mí. Su voz un susurro desesperado. —Mamá, tú no harías esto, es nuestra casa. Por primera vez en toda la mañana hablé. Mi voz no tembló. Era nuestra casa, Ricardo. La que construimos tu padre y yo. Y ahora es la casa de Laura y de tu hija. Y nadie las va a mover de allí. No levanté la voz, no había necesidad. La verdad, dicha en voz baja, resonaba en esa oficina con la fuerza de un trueno. Mi silencio anterior había sido mi escudo. Mis palabras ahora eran mi espada. Don Mateo, como si estuviera siguiendo un guión, colocó junto a la escritura el informe de dominio actualizado que habíamos sacado esa mañana. Como pueden ver, la propiedad está libre de gravámenes, y cualquier intento de registrar una operación sin la firma de la usufructuaria será rechazado de plano e investigado como un intento de fraude. Luego añadió, con una sutileza letal, una copia del reporte del banco. Y me temo que lo mismo se aplica a las cuentas conjuntas. El banco ya ha sido notificado. Verónica se desencajó. La vi hacer un cálculo rápido en su cabeza. La casa era inalcanzable. Las cuentas estaban bloqueadas. De repente mi hijo ya no era un socio con un activo valioso, sino un hombre endeudado y sin recursos. El castillo de naipes se había derrumbado con un simple soplo de verdad legal. La derrota en el rostro de Ricardo se transformó en una humillación profunda y silenciosa. Se encogió en su silla. El hombre arrogante de la puerta reducido a un niño atrapado en una mentira. Lo miré, no con odio, sino con una tristeza inmensa por el hijo que había perdido en el camino. Fue el momento más difícil y necesario de mi vida. Díganme ustedes, ¿qué habrían hecho en mi lugar?
No había satisfacción en su caída, solo el alivio amargo de haber protegido a los míos. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con el peso de todo lo que se había roto para siempre entre nosotros. Laura, a mi lado, se mantuvo erguida, una reina silenciosa recuperando su reino. Fue Verónica quien rompió el silencio. Se levantó con una elegancia gélida, alisando una arruga inexistente en su falda. No me dirigió ni una mirada. Sus ojos se clavaron en Ricardo con un desprecio que lo desnudó por completo. Siempre supe que eras un mediocre, pero no imaginé que fueras tan incompetente. Su voz fue un latigazo, cortante y final. Se dio media vuelta y salió del despacho sin decir una palabra más. El sonido de sus tacones en el pasillo marcando el final de su alianza y el comienzo de la soledad de mi hijo. Ricardo se quedó allí, solo, con el eco de ese insulto y el peso de una escritura que no había leído. Su traición no solo le había costado su familia, le había costado todo. Cuando Ricardo se fue del despacho de don Mateo, no dijo una palabra, simplemente se levantó, con los hombros caídos, y salió sin mirarnos. No sentí triunfo, solo un vacío inmenso, y la certeza de que una puerta se había cerrado para siempre. El viaje de vuelta a casa fue en silencio, pero no era un silencio incómodo. Laura conducía con las dos manos firmes en el volante, la vista fija en el camino. Al llegar a nuestra calle, la casa nos recibió con la misma quietud de siempre, pero algo había cambiado. El sol de la tarde se reflejaba en las ventanas y ya no parecía un lugar asediado, sino un refugio. Laura sacó sus llaves, las mismas que temblaban en su mano la noche anterior, y abrió la puerta con un sonido firme y seguro. Era el sonido de una dueña reclamando su hogar. Entramos, y por primera vez en mucho tiempo el aire adentro se sintió limpio, respirable. Las semanas que siguieron fueron de una calma laboriosa. Laura, con una energía que no le conocía, se apoderó de las finanzas de la casa. La vi una tarde en la mesa del comedor, rodeada de facturas y extractos bancarios, con una calculadora en la mano, y una expresión de concentración absoluta. Ya no había secretos en los cajones. Ricardo solo se comunicó una vez, a través de un correo electrónico de un abogado, para coordinar la retirada de sus efectos personales. Laura lo organizó para un sábado por la mañana en que ella y Sofía estarían en el parque. No hubo confrontación, solo un límite claro y respetado. Yo volví a mi máquina de coser pero ahora con una aprendiz. Sofía venía todas las tardes después del colegio, y yo le enseñaba a hacer dobladillos en retazos de tela. El zumbido de la vieja Singer ya no era el sonido de mi soledad, sino la música de un legado que pasaba de mis manos a las suyas. Un domingo por la mañana Laura me sorprendió con 2 rosales nuevos, de un rojo intenso, idénticos a los que Juan había plantado. Salimos juntas al jardín, nos arrodillamos en la tierra y, con Sofía ayudándonos a cavar con una palita de playa, los plantamos en el mismo lugar de donde habían sido arrancados. Sentir la tierra húmeda en mis dedos fue como cerrar una herida. Mientras lo hacíamos, Laura me contó que había conseguido un trabajo de medio tiempo como contadora desde casa, para una pequeña empresa del barrio. Es para empezar de nuevo, Ángela, por nosotras, me dijo, y en sus ojos no había rastro de la mujer asustada de aquella noche, solo una determinación tranquila. Estábamos, literalmente, plantando nuevas raíces, más fuertes y más nuestras que nunca. Esa noche, sentadas las 3 en la cocina de la casa grande, tomamos chocolate caliente con galletas. El dibujo de Sofía con su sol sonriente seguía pegado en la heladera. La vi reírse de algo que le decía su mamá, y en ese instante, sentí una paz que creí haber perdido para siempre. Si mi historia les ha conmovido o les ha servido de algo, suscríbanse para que otras voces como la mía encuentren su lugar. La promesa que le hice a Juan por fin se sentía cumplida, no como una carga sino como una victoria silenciosa. El nido estaba a salvo, protegido no por paredes sino por el amor inquebrantable de 3 generaciones de mujeres. Gracias por haberme acompañado.